Señor, en nuestra Pascua queremos hacer tu voluntad. En el día de nuestra liberación queremos hacer tu voluntad. En el día que tenemos que alimentarnos del Cordero y dejar este mundo, dejar toda levadura, participar de las hierbas amargas. Señor, queremos hacer tu voluntad. Sí, porque tu palabra es como miel en nuestra boca, pero amarga en el vientre, Señor. Cuando se hace vida en nosotros, hay sufrimiento, sí, hay dolor, mas el fruto es eterno, el fruto es glorioso. Señor, que así como Cristo en la cruz del sufrimiento conquistó una gloria eterna y una libertación gloriosa para los hijos, así nosotros, Señor, cuando participamos de la cena, nos recordemos y tengamos el mismo espíritu de Cristo Jesús y nos consagremos a ti, Señor, y como Cristo hizo tu voluntad, nosotros hagamos también la tuya. Mi voluntad toma tu, Señor, mis deseos y motivación. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad. La obedezca mi Señor. Amén. El hermano Carlos, que va a ayudarme a servir la cena, puede pasar, tomar los elementos que representan la carne y la sangre del Señor y los va a servir. Señor, bendice a los hermanos, que este día tú vengas sobre cada uno de ellos y que a través de este acto tan importante, memorable, nosotros podamos hacer memoria de la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, que no haya nada que sea más importante que tu vida en nosotros. Bendice estos elementos que representan tu carne y tu sangre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede pasar, hermano. A tu nombre, Señor. Gracias por la sangre derramada. Gracias, Señor, por el amor manifestado en la cruz. Gracias por el perdón que nos diste, Señor, un perdón eterno y seguro. Gracias porque a través de tu sangre nos has limpiado nuestras conciencias de obras muertas. Gracias, Señor. Recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Comamos, hermanos.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Bebamos. De mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad, la obedezca mi Señor. Amén. Tiempo de misericordia ha llegado a Sión, pues el Salvador su gloria en su iglesia reveló, y en cada hermano fluye su amor, todos en él sienten placer. Gozo pleno hay en todo ser, la esperanza de gloria se reveló. Tiempo de misericordia ha llegado a Sión, pues el Salvador su gloria en su iglesia reveló, y en cada hermano fluye su amor, todos en él sienten placer. Gozo pleno hay en todo ser, la esperanza de gloria se reveló, la esperanza de gloria se reveló. Amén. Señor, manifiéstate a través de los tuyos, que estos días, Señor, sean días de revelación, días de gloria, días de luz. Que tu advenimiento, Señor, se cumpla en medio de nuestros días. Ojalá, Señor, podamos ser participantes de esos momentos gloriosos. Serán difíciles al principio antes que tú te manifiestes, pero tú nos has prometido guardarnos, protegernos, guiarnos, sustentarnos y darnos tu autoridad y poder contra toda hueste de maldad. Por eso es que estamos con gran esperanza y expectativa, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús, prepara tu pueblo, prepara el corazón de tus hijos, que nadie tenga miedo, Señor, sino que todos nos
todos recibamos y nos sintamos, Señor, con la autoridad de los cielos sobre esta tierra. Oh Dios, derrama de tu Espíritu Santo y úngenos para gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse y vamos a comenzar nuestro mensaje, nuestra aula de esta mañana. Amén. Nosotros el domingo pasado consideramos el tema Israel está esperando el reino, y así es exactamente. El pueblo de Israel hasta el día de hoy está esperando el reino de Dios. Por eso es que hasta sus propios discípulos, recuerden, los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, restaurarás el reino a Israel. Porque ellos están esperando que nuevamente Israel sea restablecido el reino. Y bueno, podemos decir que en el año de 1948 hubo un establecimiento, no de un reino, sino de una nación, ¿verdad? De una nación. O sea, Israel se inició como pueblo político, pero el reino del Señor sobre la tierra todavía está para manifestarse, porque cuando se manifieste ese reino, lo que va a suceder es que Israel será cabeza de las naciones, y no como lo es ahora. Prácticamente, como el Señor dice en el libro de Zacarías, la ha hecho como una piedra de tropiezo. Dice exactamente en Zacarías capítulo número 12, versículo 1, dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén, o sea, está hablando específicamente de lo que ella será para las naciones. Yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, dice, ¿verdad? O sea, aquí está hablando de una simbología. La primera es una copa que hará temblar, o sea, los juicios, las copas que serán derramadas también en el libro de Apocalipsis, serán derramadas sobre el trono de la bestia, sobre el imperio de la bestia, sobre las naciones impías que estén contra Jerusalén. Y es por Jerusalén que el Señor está haciendo eso, el Señor. Pero también la otra simbología está aquí, que será una piedra pesada a todos los pueblos. O sea, lo que da a entender es que los pueblos, las naciones, no la soportarán más. Su peso será demasiado incómodo. Ellos tratarán de deshacerse de esa piedra que es Israel, Jerusalén. Por eso es que se van a unir las naciones para tratar de destruir. Pero dice aquí la Escritura, en el versículo 3, en la mitad del versículo: todos los que se la cargaren serán despedazados. Los que intenten quitarla de su lugar, ¿verdad? Porque van a tener que levantarla. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. O sea, es bien clara la Escritura al expresar que se van a juntar exactamente en la tierra para expulsar. Y como ha sido una frase famosa dentro del mundo del Islam, del mundo que odia a Israel, dice: echaremos a Israel al mar, al Mediterráneo. Los echaremos al mar, dice. O sea, ellos vendrán como una turba, como un ejército de Siria, Líbano, Siria, Jordania y Egipto, y vendrán nuevamente apoyados por el resto de naciones árabes y islámicas, y probablemente también por Rusia, sin duda, a pesar de que Rusia tiene lazos también y está jugando dos papeles hoy en día con Israel. Esperemos que no sea de hipocresía, pero ellos van a venir aquí. Todo es una cuestión de dinero, de venta de armas. Ellos son los que están proveyendo armas. Y los Estados Unidos también, por otro lado,
a otros pueblos, a Arabia Saudita, que son sus aliados. Entonces, cuando ellos vengan sobre Jerusalén y sobre Israel para echarla al mar, o sea, la simbología es ahí desaparecerlos, que ellos sean quitados del mapa, que no sean más un estado, una nación. Es ahí donde el Señor va a venir y a pelear contra sus enemigos. Bueno, pero después de eso, de ese periodo de prueba, digamos así, de ese gobierno, porque hoy no existe rey en Israel, ¿verdad? Eso es un primer ministro y así ha sido. Entonces ellos están esperando al rey, al Mesías, que va a establecer su reino en Jerusalén y según las Escrituras, y tengan la seguridad que así como sucedió la primera venida, y que es parte de la historia, y hasta el día de hoy, nuestro calendario gregoriano se basa en el nacimiento de Jesús, después de Cristo, antes de Cristo. ¿Por qué? Porque él es histórico, no es una cuestión solo de una religión o de un mito que se crió para tratar de mantener a un montón de gente contenta o satisfecha o con una esperanza o una utopía. No, Cristo no es una utopía. Él es una realidad, Él se hizo carne y así como en su primera venida, Él vino como el Cordero de Dios a dar su vida y a rescatar a su pueblo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a los gentiles creyentes, el de las naciones, porque fue lo que Jacobo dijo en Hechos capítulo 15, hablando de la entrada de los gentiles a la fe. Él dijo, y esto se cumple por lo que dicen los profetas: yo restauraré el tabernáculo de David que está caído, dice, y el resto de las naciones buscarán a Dios. Entonces la restauración del tabernáculo de David comenzó, según las palabras de Jacob que él interpretó del libro de Amós, es que a la restauración en los días de Jesucristo en su primera venida, salvando a los suyos y comenzando a crear un cuerpo de dos naciones, o sea, Israel y las otras naciones. La Israel y los gentiles es el misterio que vamos a ver más adelante, que se cumple y que se une al final de los tiempos, cuando el Señor se viene a traer a su iglesia y habrá un solo pueblo. Es lo que el Señor le mostró a Ezequiel en el capítulo 37, donde nos habla de la resurrección de un pueblo. Dice que los dos palos de Judá y de Efraín serán uno solo. Se harán un solo palo, dice. ¿Por qué? Porque habrá una unión, ya no serán dos pueblos. La fe los unirá para ser un pueblo para siempre. Entonces Israel está esperando esa restauración, y yo quiero mostrarles a ustedes ahora, aquí en Zacarías capítulo 9, vamos a ver si avanzamos un poco hoy, en ver otros puntos importantes. Zacarías capítulo 9 dice en el verso 9: alégrate mucho, hija de Sión. Ustedes inmediatamente dicen, Sión es la iglesia. Sí, también, pero según Hebreos 12, 22 y 23, Sión es la iglesia. Pero es la iglesia que está compuesta por judíos y gentiles creyentes. Entonces aquí, obviamente, si un judío está leyendo, no está pensando en los gentiles convertidos. Él está viendo a Sión, a Israel. Y eso es lo que la profecía dice primeramente, es lo que está a flor de tierra, ¿verdad? O sea, claramente dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esta profecía se cumplió en la primera venida de Cristo, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, dice que cuando él estaba entrando ese día domingo, en lo que es llamada la entrada triunfal a Jerusalén, que fue el último domingo de su ministerio, porque 4 días después, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes estaba muriendo, y el siguiente domingo él resucitó.
Imagínense, la entrada triunfal un domingo y la resurrección otro domingo. Pero cuando él estaba entrando a Jerusalén, todos gritaban Hosana al Hijo de David. Y Hosana, y dice que los fariseos y los sacerdotes le dijeron al Señor, y oyes lo que ellos están diciendo, ellos no deben decir eso. ¿Por qué? ¿Por qué hablaron eso? Porque eso implicaba que él era el rey. Hosana al Hijo de David, o sea, al heredero del trono, al que establece el reino. Y eso prácticamente fue lo último que ellos soportaron para poder decidir definitivamente la destrucción, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él vino humildemente, por eso Él aceptó morir por su pueblo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, dice. Entonces en el versículo 10 luego dice, y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar. Y comienza allí la extensión. Y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Gracias, Señor. Y dice, porque he entesado para mí a Judá como arco, y aquí estamos entrando a otra etapa de la historia, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión. Habrá una visitación, ¿sí? Una restauración a esos hijos que fueron cautivos y que vendrían de todas las naciones y que se establecerían nuevamente en su territorio. 1947, el 27 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas estaban decretando lo que llaman, creo, el decreto 181. Ese decreto estaba diciendo que con ellos estaban declarando la paz en el Medio Oriente entre israelitas y palestinos, estableciendo un territorio para ellos y para estos otros, ¿verdad? Eso sucedió en 1947 en las Naciones Unidas. Todos votaron, ya sabemos esa historia. Pero en mayo, exactamente, déjenme ver aquí, creo que fue, yo no quiero errar, el 14 de mayo de 1948, Israel fue establecido como un pueblo. 14 de mayo de 1948. Y es increíble. Ese año del 1948 a 1949 sucedió la primera guerra entre Israel y las naciones alrededor de ella que no estaban de acuerdo. Era Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Si se me escapó alguna por ahí, pero eran 5 naciones que estaban dispuestas a impedir que Israel se hiciera una nación. No estaban de acuerdo con el decreto de las Naciones Unidas. Era un decreto aparentemente humano, pero prácticamente la orden había salido desde el Señor, de parte del Señor de los cielos, porque ya se estaba iniciando prácticamente la manifestación de los últimos días, aunque ya hemos visto cómo los últimos días realmente del mundo en general se iniciaron desde la primera venida del Señor. Pero estos son prácticamente los últimos días relacionándose a los días de la aproximación de la segunda venida del Señor. Entonces podemos decir que desde 1948, estoy adelantando algo aquí, que quiero darles con detalles más adelante. Voy a darles una gráfica para que ustedes vean eso. Desde 1948 se inició algo en la historia. Israel comienza con su primera guerra de 1948 a 1949 y salió victorioso. Fue su primera guerra y él sale victorioso. Es muy interesante que en Apocalipsis capítulo 6 y el versículo número, déjenme conferir, creo que es el número 3.
Apocalipsis capítulo número 6, versículo número 2, dice, bueno, en el 1 está diciendo, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos del Apocalipsis, los 6 sellos. ¿Cuándo se iniciaron? Pues probablemente se iniciaron en 1948. Es interesante lo que aquí dice. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Interesante eso, es demasiado. Y les voy a mostrar por qué es muy interesante. Entonces en el versículo 2 aparece el caballo blanco. ¿Sí? El inicio, y es prácticamente se inicia la guerra. Y después los otros caballos, vamos a ver ahí que traen guerra, hambre y todo eso. Pero en ese año, prácticamente se abrió el primer sello. El primer sello del Apocalipsis, podemos decir que se abrió en ese año. Y comenzaron los sellos a abrirse. De hecho, el sexto sello, aquí, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner así, tal vez por aquí. El sexto sello es prácticamente el final del periodo. Aquí estamos hablando del periodo de la tribulación. Aquí tal vez vamos a poner por aquí. Este es el periodo de la grande tribulación, que es los famosos 3 años y medio. Y aquí es el sexto sello, donde sucede el gran terremoto, ¿sí? Y las naciones, y después del terremoto viene el Señor, en su segunda venida. Después del sexto sello viene también el sexto sello. Por eso estoy poniendo aquí, porque el sexto sello es el que abre las 7 trompetas. Podemos decir entonces que está un poquito por aquí, más está dentro del periodo, ¿verdad? Aquí ya es el periodo que va a estar bien clara la venida del Señor. Entonces, el caballo blanco, ¿por qué digo yo que es el inicio de Israel? Bueno, yo creo plenamente que nosotros no podemos tener interpretaciones privadas y es peligroso tener ideas personales de lo que la Biblia dice. Definitivamente que es peligroso. Pero hay una base muy clara en relación a por qué decimos algunas cosas. Porque el propio intérprete de la Biblia debe ser la propia Biblia. O sea, digamos así, el primer principio de interpretación para un versículo o para un grupo de versículos, para un texto, es que en otra parte de la Escritura el Señor nos muestre qué es lo que quiere decir más adelante, o lo que aquí dice es lo que está interpretando aquello que ya mencionó. O sea, Él está confirmando las cosas. Y les voy a mostrar aquí, en el libro de Zacarías. Vamos ahí a Zacarías, por favor. Regresemos al libro de Zacarías. Y vean ustedes, solamente quiero recordarles que el caballo blanco dice salió venciendo y para vencer, ¿verdad? No tiene nada que ver con las otras cosas que vienen con los otros caballos. Venciendo y para vencer. Es más, dice aquí que él le fue dada una corona. O sea, el jinete de este caballo tiene una corona, pero también dice que le fue dado un arco. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver aquí, un arco. Se le fue dado un arco.
¿Qué representa el arco? Bueno, el arco también puede representar guerra. Y fue exactamente lo que sucedió en este año. Ellos se iniciaron como nación y la guerra comenzó contra ellos. Y no ha parado hasta el día de hoy. Ya vamos a 2020 y no para. Y sabemos que esta semana el presidente Trump de los Estados Unidos habló sobre un posible pacto de paz, tratado de paz. Ustedes saben que ya desde 1993 se hizo aquel pacto de paz entre Yitzhak Rabin y Yasser Arafat, que aún estaba vivo, y los dos ahora ya están muertos. 1995, 2 años después, un fanático religioso judío mató a Yitzhak Rabin pensando que él era un traidor por haber hecho un pacto, y ahí continuó. Entonces nunca ha habido lo que el llamado el Tratado de Oslo, que en 1993 se vino abajo totalmente. Ahora también se está tratando de tener, pero los palestinos, según las noticias, no están aceptando esa propuesta del presidente de los Estados Unidos, porque implica que ellos tendrían como capital la parte este de Jerusalén. Probablemente lo que está diciendo es que la parte del templo no entraría en juego. Entonces todos ellos están totalmente en desacuerdo, no están aceptando esa proposición y están creyendo que todo es a favor del Estado israelita. En fin, yo no voy a opinar en relación a eso. Lo único que estoy mencionando, por lo menos ahora, pero lo que estoy mencionando es que hay nuevamente un propósito de tener paz. Y es tan claras escrituras en Tesalonicenses, dice en 2 Tesalonicenses 2, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin, dice. Parece ser que los que creen que van a establecer la paz, los imperios grandes como los Estados Unidos de hoy, ¿verdad? El imperio, uno de los imperios grandes de hoy, están tratando de establecer paz en el Medio Oriente, mas no lo van a conseguir. Va a ser algo superfluo, algo solo por encima, no va a ser sustentable. De hecho, no lo será, porque la paz para Israel únicamente viene a través cuando venga su Mesías. Por eso es que el pueblo de Israel hasta el día de hoy está esperando la manifestación del reino. Hay un gobierno político, hay un gobierno en Israel que es dirigido por personas, sí, que son judíos y creen en la Biblia judía, o sea, el Antiguo Testamento, y hasta el día de hoy están luchando, son personas nacionalistas que luchan por el establecimiento del reino del Estado de Israel. Pero lo verdadero y lo que la Escritura realmente muestra es que todo ese gobierno político actual y humano, de políticos humanos, eso no va a permanecer, porque el reino va a ser dado a los santos del Altísimo. Y obviamente no se refiere únicamente a los judíos de Israel, porque también la Biblia dice que no todo el que desciende de Israel es israelita. ¿Por qué dice eso? Porque se requiere que sea un israelita de fe, o sea, un hombre hijo de Abraham verdaderamente, que está esperando la manifestación de la descendencia del hijo de la promesa, que es el que va a establecer el reino sobre esta tierra, ¿verdad? Entonces eso es lo que se está esperando, y ese es más o menos el panorama. Pero estábamos mencionando la corona y el arco, que salió venciendo y para vencer. Y la propia Escritura nos dice aquí, en Zacarías capítulo 9, dice, verso 13, porque he entesado. ¿Están leyendo con atención? ¿Qué es entesar? Es hacer esto. O sea, está hablando de un arco. ¿Y quién es el arco? Aquí dice, porque he entesado para mí a Judá, judíos, como arco. No está más claro, ¿verdad? O sea, él está haciendo una comparación aquí, pero de una vez está revelando quién es el arco del Señor, Judá. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha.
O sea, hay una flecha, hay un ataque, tienen que defenderse y hasta el día de hoy se han estado defendiendo. Porque no, escuchen hermanos, no es una cuestión solo de entre israelitas y palestinos. Detrás de los palestinos está todo el mundo musulmano. Todo el mundo que odia a Israel. Porque no todos los árabes son musulmanos, ni todos los árabes odian a Israel. Yo estoy seguro que va a llegar el momento cuando los árabes se van a convertir al Señor y muchos del pueblo del Islam, cuando el Señor se manifieste, se van a dar cuenta que el verdadero profeta no es Mahoma, sino es Jesús. Lo van a ver. Ellos están esperando. Imagínense que hasta el propio mundo, la religión del Islam, están esperando que Jesús venga primero, antes que su propio Mesías, para declarar que el verdadero Mesías es el Mesías de ellos. Es una lucha de supremacía religiosa, una lucha, una contienda de ver quién es el que puede más. Es interesante esa lucha, porque los judíos tienen el día sábado que el Señor se los estableció como el día de reposo. Los domingos tienen el primer día de la semana como el día que celebran la resurrección de Jesús. Y el día santo de los musulmanes es el día viernes. O sea, si hubiera otra nación que se levanta con tal de tener una supremacía religiosa, van a declarar el día jueves o el día lunes, en fin. Todo para poder pensar o para dar a entender que ellos son los que tienen control de las cosas. Pero, en fin, entonces aquí ya está claro quién es el arco del Señor. Y dice también, verso 14, y Jehová será visto sobre ellos, o sea, sobre Judá, el Señor será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Qué interesante eso. Eso no lo vamos a ver ahora. Pero dice el Señor, hablando del Señor y de su venida, quiero mostrarles otro pasaje, que realmente será su venida como la de un relámpago. Fíjense. Y dice, y su dardo saldrá como relámpago, o sea, va a ser rapidísimo y va a ser, va a abarcar todas esas naciones que están en contra de Jerusalén. Y dice, y Jehová el Señor tocará trompeta. Una trompeta se va a sonar, trompeta de guerra, pero esa trompeta también está relacionada con el día de la resurrección. Esa trompeta también está relacionada con el día del arrebatamiento. Esa trompeta está relacionada con el día de la reunión de su pueblo. Es un día de reunión, no solo de sus ejércitos celestiales, sino también de sus santos, de su pueblo. Y dice, e irá entre torbellinos del austro, del sur, irá entre torbellinos del austro. Ahora, vean aquí en el versículo 16. Bueno, sigamos leyendo el verso 15. Jehová de los ejércitos los amparará, y eso es lo que ha sucedido desde este día. Y esto no hay por qué especularlo. Esto es un hecho. Nadie puede dudar que esa fecha se inició. Si ustedes van a las Naciones Unidas, le dicen, no, Israel se inició en el año 1500 por decreto de las Naciones Unidas. Pues primero, no existían en esa época. Y segundo, es aquí que todos reconocen, y hasta sus enemigos saben que esa fecha, ¿verdad?, fue la fecha que hizo encender la mecha del polvorín, porque ahí comenzó y no paró, ¿verdad? Y siguió 1963 también otra guerra y fue terrible, pero el Señor los ha guardado, los ha protegido, el Señor se ha manifestado. Hay evidencias de cómo milagros han sucedido en esa guerra, de un pueblo tan pequeño, de un número de soldados, de un ejército tan reducido comparado a los miles y miles y miles de sus enemigos que no pudieron acabar con ellos y parar ese impulso que se inició aquí en esta época. Entonces dice aquí, verso 15, Jehová de los ejércitos los amparará y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, todo lo que les tiren, y beberán y harán estrépito como tomados de vino y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. ¿Dónde? En su tierra. ¿Dónde es su tierra? En Jerusalén.
Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Bueno, entonces viene aquí y continúa el texto, porque la profecía de Zacarías continúa. Nosotros paramos porque terminó el capítulo. No paremos ahí. Sigamos leyendo. Ya la profecía es la misma. Dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas debido, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, dice, sin una visión no hay un camino. Y sufre porque no tiene pastor. Verso 3, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. ¿Cuál es su rebaño? La casa de Judá. Y ahora escuchen. Y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. El caballo, un caballo de guerra. Fíjense. Verso 4. De él saldrá la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? No, eso no lo tenemos que suponer. Otra vez, es lo que estamos viendo. La propia escritura nos va a mostrar quién es quién. Y qué es qué. Qué cosa es qué cosa. Y cuándo va a suceder o a manifestarse. Y de él saldrá la piedra angular, Cristo Jesús, el Mesías. De Judá salió Cristo. ¿Ya? Él es el judío que vino a salvarnos, a morir por nosotros. Y dice, de él saldrá la piedra angular. Y escuche, de él la clavija, de él el arco de guerra. Entonces, este caballo blanco, sin tener que suponer humanamente, y si queremos mantenernos a la luz de las Escrituras, podemos decir que es la manifestación del pueblo de Israel en el mundo. El Señor con ellos, obviamente, pero ese caballo es lo que representa la manifestación del Señor a través de Judá, con su arco de flecha y con una diadema que representa autoridad, que representa señorío, que representa que le ha sido dada una posición, ¿verdad? Una posición, y realmente tomó una posición en el concierto de las naciones, porque desde aquel día comenzó a llamar la atención de toda la prensa internacional. En las primeras páginas aparecía lo que estaba sucediendo y cómo el Señor estaba respaldando a un pueblo incipiente que estaba iniciando su vida con pocos soldados, con poco armamento. Bendito sea el Señor. Pero todo esto nos va a llevar hasta que todas las naciones van a unirse para pelear contra Jerusalén. Pero entonces Israel ha estado esperando el reino y ha estado esperando esa manifestación. Yo quiero que ustedes vayan conmigo ahora al libro de Isaías. Vamos juntos, por favor, al libro de Isaías. Vamos al capítulo 60 de Isaías. Y cuando un judío lee estos pasajes, cuando nosotros leemos, inmediatamente lo relacionamos con la iglesia, ¿verdad? Y no está mal, porque nosotros somos parte del pueblo. Hemos llegado a ser uno con ellos, ¿sí? Somos fruto de Jesucristo, un verdadero israelita, un judío, la clavija, dice, ¿verdad? La piedra angular, al quien se le ha dado el arco y que salió venciendo y para vencer. A pesar de que en esta época él no estableció su reino, sino está iniciando una etapa importante del fin y de los días finales hasta que él venga para salvar a los suyos, porque este solo fue inicio de dolores, los verdaderos dolores de parto. Los dolores de parto están aquí, ¿sí? Dolores de parto en este periodo de la tribulación. Son dolores de parto que todo el pueblo del Señor, Israel, la iglesia, y también aquí podemos poner aquí quienes van a estar de parto. Israel, la iglesia y la tierra. ¿Sí?
Israel obviamente está esperando la manifestación del Hijo y vamos a ver qué dolores van a tener. La iglesia que juntamente aparece con Israel en Apocalipsis capítulo 12, no es solo la iglesia, eso es Israel también dando a luz. También habla la escritura de 144,000 judíos israelitas y la tierra, porque dice la escritura en Romanos capítulo 8 que la tierra también está con dolores de parto hasta que se manifiesten los hijos de Dios. Cuando la gloria de Dios, como Él ha prometido a su pueblo, va a manifestarse a través de ellos. Pero para que esa gloria se manifieste, van a tener muchos dolores y el Señor nos va a ayudar para eso. Pero en Isaías capítulo 60, entonces, aquí está hablando de la futura gloria de Sión, de la futura gloria de Israel. Y dice en el versículo número 2, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Fíjense. Y aquí cuando uno piensa en tierra, piensa en todo el globo terráqueo, pero también tierra aquí puede especificar a la tierra de Israel. Y oscuridad las naciones, el resto de las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, o sea, la luz del sol va a nacer sobre Sión. Y sobre ti será vista su gloria. ¿Qué va a suceder? La luz va a verse en medio de las tinieblas de las naciones. Una luz va a surgir, es lo que está diciendo ahí poéticamente. La luz va a surgir en Sión, en Israel, en Judá, en un pueblo judío. Y ahí estamos nosotros también, recuerden. No nos pongamos antes que ellos. Yo creo que no ese es el orden. Por eso es que Pablo iba y predicaba primero a los judíos y después a los gentiles. Porque el Señor dijo, id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso no significaba que iban a abandonar a los judíos, a los gentiles. Ellos vendrían después, pero siempre ellos tuvieron la primacía, así como también ellos fueron los primeros en recibir la disciplina, ¿verdad? Y eso no significa que los otros gentiles convertidos quedarán fuera de esa disciplina. Todo lo contrario, tendrán la misma disciplina porque todos son hijos. Bueno, entonces esa luz va a ser vista y dice en el verso 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, ¿qué está esperando Israel? El nacimiento. Usted diría, pero ya nació aquí. Aquí nació un pueblo político, y también un pueblo, digámoslo así, desde el punto de vista natural. Pero aquí habrá un nacimiento también espiritual. La nación se va a convertir. Y será también un reino literal, donde el Señor va a reinar a través de los suyos. El Señor va a levantar a su pueblo y les va a dar autoridad sobre las naciones. Habrá un nacimiento y dice que todas las naciones vivirán y andarán a la luz del resplandor de tu nacimiento. Interesante eso, y andarán las naciones a tu luz. O sea, ellos serán bendecidos por la luz que será derramada sobre ese pueblo. Por eso bien el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Interesante, ¿eh? Y todos los que te bendijeren serán bendecidos y los que te maldijeren serán malditos. No podemos obtener otra cosa diferente que no sea o bendición o maldición. Bendición si estamos a favor o sujetos a, y maldición si estamos en contra o alejados de. Pero el Señor está mostrando que las naciones vivirán a su luz, no solo a la luz de la inteligencia de Sión, a la luz de la tecnología de Sión que hemos sido objeto en estos años, ¿verdad? Durante todos estos años de que se formó Israel, muchas, como lo mencionamos el domingo pasado, muchos inventos
de tecnología, de agricultura, en todo aspecto, en medicina, han beneficiado al mundo. Pero cuando la luz venga sobre Sión y nazca sobre ella, las naciones van a ser beneficiadas en todos los aspectos y principalmente en el aspecto espiritual. Porque habrá un gran avivamiento. La nación de Israel se va a convertir completamente y va a ver a su Dios. Quiero mostrarles esto aquí porque ya no voy a tener tiempo de avanzar en todos los detalles que hay aquí en el capítulo 60. Hay muchas cosas aquí que se las quiero mencionar porque es precioso, pero regresemos a Zacarías. Vamos al libro de Zacarías. En el capítulo número 12, vamos ahí. Ya lo leímos del verso 1 al 3, ahora vamos a comenzar a leer del versículo 4. Y dice, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Vean qué tremendo esto. Tenemos que considerar que en este periodo de la tribulación, el Señor va exactamente a abrir sus ojos sobre Judá y va a poner pánico sobre todos los habitantes del mundo, porque aquí en este periodo, antes de su venida, esta es su venida, permítame poner esta nube aquí, que representa su venida, antes de eso, antes de que él aparezca, habrá guerra, ¿verdad? Todas las naciones alrededor de Israel, que vamos a ver ahora, se van a reunir y van a reunir todos sus ejércitos para destruir a Jerusalén. Y ya dispuestos, no, Jerusalén es la capital, ¿no? A destruir a todo al pueblo judío, al pueblo de Israel. Dice entonces aquí, en el verso 5, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, o sea, quemarán a sus enemigos, y como antorcha ardiendo entre gavillas. Lo que está diciendo aquí es que no va a serles fácil a las naciones que van a querer destruir a Israel, no va a ser fácil para ellos, muchos van a morir. También parte del pueblo judío, como sucedió en la guerra de los 6 días, ¿verdad? También cuando peleó contra Egipto Israel, y murieron muchos de las dos partes, pero más egipcios tuvieron que después parar con la guerra. Los Estados Unidos intervino y prácticamente decretaron y obligaron a Israel que devolviera todo el Sinaí, el desierto del Sinaí, que pertenecía a Egipto, porque ya lo habían tomado en la guerra, hasta el río del Nilo, tremendo, y tuvieron que devolvérselos para poder calmar la situación. Pero no, aquí va a ser terrible, no va a ser fácil. Ese pueblo tan pequeño, que no tiene un ejército tan poderoso como Estados Unidos, como Rusia, como China, como India, es un pueblo, es un ejército pequeño, pero tiene la bendición del Señor, y eso hace la gran diferencia. Y dice aquí en el verso 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Antorcha entre gavillas. ¿Qué sucede? Se acabó. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Está bien claro, ¿eh? Todos los pueblos que van a estar alrededor. Y escuchen, Zacarías no está hablando del sitio que sucedió en los días de Babilonia. No. Ahí esto ya es pasado. Ni está hablando cuando Grecia tomó control de todo el oriente, no, tampoco. Ni de Roma, no. Aquí está hablando de los últimos días. Y dice aquí, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Aquí se inició la orden, pero
Jerusalén será habitada aquí para siempre y por la eternidad. No más la quitarán. Y su lugar será en Jerusalén. El Señor vendrá a Jerusalén. Sus pies los pondrá sobre el monte de los olivos. Él no va a venir a Nueva York. Él no va a llegar a Guatemala. Él no va a venir al Brasil. Él llega a Jerusalén, porque de ahí Él salió y Él prometió regresar al mismo lugar. Y Él ha prometido que su pueblo va a vivir tranquilamente. Es parte de la restauración que lo vamos a ver en Isaías 60. Pero avanzando otro poco, dice aquí, verso 7, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David, del habitante de Jerusalén, no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Porque cuando las naciones, bueno, va a haber destrucción. Ellos no va a ser fácil, pero van a destruirla. Cuando Israel se vea totalmente destruido, cuando ellos miren que ya no hay nada más que hacer, que ya podríamos decir así, se acabaron las municiones, ya no tienen más misiles antiaéreos, y que ya los soldados ya llegaron a un momento cuando no tienen más fuerza y ya dieron todo de sí, y ahora entonces ya no pueden confiar en la ametralladora, en la 45, sino ahora tienen que levantar sus ojos a los cielos. Fíjense lo que pasa. Dice, verso 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David. El Señor va a enviar un ánimo y un espíritu de guerra tan poderoso como David, que venció a Goliat. Otra vez, la guerra entre David y Goliat se va a repetir. El pequeño Israel va a luchar contra los grandes de los pueblos alrededor. Va a ser una guerra, podemos decir así, injusta. No tiene comparación, es demasiado grande el enemigo. Se me fue la palabra, el adjetivo. Pero luego dice aquí, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré, dice el Señor, destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. O sea, el Señor va a salir, y lo vamos a ver después en el libro de Apocalipsis capítulo 19, cuando Él viene con su espada. Capítulo 6 de Apocalipsis dice que la ira del Cordero y el gran día de su ira ha llegado, el día cuando Él viene a juzgar las naciones que han destruido a su pueblo, que no lo han visto como el pueblo que Él ha escogido. Es un egoísmo impresionante. Es celos, como los celos que tuvieron los hermanos de José contra Él por el amor de su padre. Esos celos han estado también en todos los pueblos. No han aceptado que ese sea el pueblo escogido de Dios. Y ellos van a ser tratados por eso, lo hemos visto y vamos a seguirlo viendo en Mateo 25, 31 al 42 o 46. Pero el Señor va a hacer esa obra y Él va a destruir a esas naciones. Y dice, oigan en ese momento qué va a pasar, porque va a haber algo terrible. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ya no hay nada más que hacer. Ay, Señor, y comenzarán a clamar. Jehová de los ejércitos, socorro, nos ayude, nos libre, Señor, de nuestros enemigos. Y comenzarán a clamar como David clamaba. Él no vencía porque él era habilidoso, porque él era con mucha destreza. Claro que la tenía, pero él no confiaba en eso. Él no confiaba en la fuerza de sus manos. Él sabía que la fuerza venía del Señor. Y va a ser así en esos días, cuando ellos clamen a su Dios. Y escuchen lo que sucede. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Bueno, la primera pregunta que quiero darles es esta. ¿Quién es ese mí ahí? Y mirarán a mí. ¿Quién está hablando aquí? Es el Señor a través del profeta Zacarías.
Dice, yo derramaré, es el Señor. Y luego dice, y después de que ellos estén clamando, y después de ese espíritu de gracia que Él les va a dar, y ese espíritu de oración es la oportunidad de los siglos para Israel, es la oportunidad de la conversión para Israel. Todo este periodo va a servir para que ellos realmente conozcan que su Dios es aquel que ellos crucificaron. Imagínense qué carga va a haber. Es como alguien que haya matado a otra persona pensando que él le iba a hacer un daño, y después se da cuenta que no era así, que él vino para ayudarlo. Imagínense qué carga de conciencia. Ellos así van a sentirlo. Dice aquí, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Pero ¿quién es ese mí? Jehová. Y mirarán a mí. Escuchen lo que estoy diciendo. ¿A quién? ¿A quién traspasaron? Y yo les pregunto, ¿a quién traspasaron? Entonces, ¿quién es Jesucristo? Es el Señor. Es Dios mismo. Por eso dice la Biblia, y el verbo de Dios, porque el verbo de Dios era Dios y estaba con Dios, y el verbo de Dios se hizo carne. Cuando estaba Cristo aquí en la tierra, Dios mismo manifestándose a su pueblo, pero en su primera venida fue rechazado, pero en su segunda venida el Señor dirá, yo derramaré espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí. ¿A quién traspasaron? Ustedes pueden imaginarse. Cuando el Señor venga, Él va a venir con las evidencias de su muerte. Las marcas de los clavos todavía estarán en sus manos y en sus pies. Y la lanza, la marca de la lanza estará aún en su costado. Y Él vendrá y mostrará. Y cuando lo miren, obviamente esa generación tal vez no lo va a reconocer cuando Él aparezca, va a decir, ese es nuestro Dios que está viniendo. Va a ser una cosa impresionante. No tengo tiempo para mostrarles ahora, pero dice que en la venida del Señor será como un relámpago. Yo les voy a mostrar cómo será eso. No yo, sino la Escritura. Entonces, cuando ellos miren, habrá una esperanza viva que se va a levantar en sus corazones. Pero cuando Él ponga sus pies, como dice en Zacarías 14:4, en el monte de los olivos, porque Él pondrá sus pies físicos, literal, sobre el monte de los olivos, lo van a ver, y entonces van a darse cuenta que el que llegó ahí es el que apareció hace 2000 y tantos años con ellos, el que fue muerto en la cruz a favor de sus vidas. Por eso Pedro dice, y vosotros lo crucificasteis, dice. Y dicen ellos, ¿qué haremos, hermanos? Conviértanse, porque el Señor va a perdonar sus pecados. Y el Señor todavía aquí va a derramar espíritu de gracia y de clamor para ellos, para que se arrepientan y lo reciban. Ustedes pueden ver que Dios más misericordioso es cuando ellos estén clamando y llorando como llora por un primogénito. Como un padre, como una madre puede llorar por un primogénito. Es una desesperación perder a un primogénito, al primer hijo, aquel amado. Dios sí había crecido y hablaba con nosotros y jugaba con nosotros. ¡Qué terrible sufrimiento! Dice que es lo que va a suceder. Y llorarán, dice, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien aflige por el primogénito. Hablando de unigénito y primogénito. Era el único y el primogénito. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megido, cuando murió el rey Josías. Un llanto terrible habrá, dice. Pero en ese día, dice en el capítulo 13, verso 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y dice que cuando esté ahí, aquí termino, dice en el verso 4, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Un manto velloso como el de Elías,
se colocaban un ministerio profético. Y dice, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y ahora escuchen, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Ay, no puede ser más claro. Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Amén. Y ahí entonces viene el periodo de la libertación. Queda un remanente de ese pueblo, porque muchos van a morir, pero va a quedar un remanente. Y termina diciendo aquí, levántate. Bueno, en el verso 7 del capítulo 13 está hablando de la muerte del Mesías. Pero en el verso 9 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, en este periodo. Y los probaré como se prueba el oro. Y luego dice, él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Y entonces vendrán las bodas que también Isaías habla de la desposada, de aquella tierra y de aquel pueblo que se casará con su Dios. Está hablando de una unión espiritual para siempre. Que Dios pueda ayudarnos a seguir adelante viendo estos detalles, viendo estos eventos que son historia, pero que son prácticamente la base de lo que estamos viviendo. Nosotros estamos ya en el año 2020 y no estamos marcando ninguna fecha, mas estamos diciendo que estamos en los días finales, porque el Señor dijo en el Mateo 24 que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. ¿Qué generación es? Pues probablemente sea la generación que nació por aquí. Y estamos en una generación, 1948 para 70 años más o menos, que es una generación de 70 a 80, dice el Señor, ¿verdad? De 70 años, y los más robustos llegan a 80 años. Si estamos hablando de 70 años, estamos hablando de 2018, que fue hace 2 años. Imagínense, 70 años se cumplieron. Y estamos ya llegando a los 80, tal vez lleguemos a los 80 años, yo no lo sé, espero que no. Y si llegamos, pues que podamos estar ahí. Pero sí, lo importante es que estos días son cruciales, porque dice que esta generación no pasará. Yo no sé si el Señor está hablando de 70, de 80 o hasta de 120 años después de esto, no lo sé. Porque también el Señor hablando de los días de su venida como los días de Noé, él también les dio 120 años. Pero hablar de 120 años ya estamos hablando de mucho tiempo. Sin embargo, el Señor es el que establece y nos puede decir, el único que sabe exactamente la manifestación. Pero los eventos que nosotros estamos viendo ahora, el inicio de esto, de este sello, nos da idea de que estamos en esos días. No hay duda de eso. Y tenemos que estar preparados. Nuestro corazón debe estar fijo en el Señor, fijo en su camino, en su evangelio. No podemos dar una brecha al enemigo para que nos destruya y nos lleve al pecado y a la inmundicia y a amar a este mundo. Señor, en el nombre de Jesús, aviva tu obra en medio de nuestros tiempos, Señor. Aviva tu obra en nuestros corazones. Señor, que cada uno de nosotros siga tu camino, que no desmaye, que continúe firme, Señor, que no haya nada ni nadie que nos detenga. Señor, te rogamos por tu pueblo natural, el pueblo de Israel, que está siendo hasta el día de hoy un objeto de burla, un objeto de escarnio, un objeto de oprobio, que está siendo, Señor, el objetivo de los enemigos, queriendo destruirlo. Eso no es solamente natural, en lo espiritual también, Señor. El enemigo sabe que ya le queda poco tiempo y quiere destruir a la iglesia, a los verdaderos hijos. Señor, no permitas que ninguno de nosotros, Señor, sea parte de tu camino, porque tú hablaste que antes de tu venida se manifestarán 2 cosas: la gran apostasía y el hijo de iniquidad, el hijo de perdición.
Señor, guarda nuestros corazones, que seamos fieles a ti, Señor. Coloca el sello de Dios en nuestras frentes, coloca el sello de Dios en nuestras mentes, porque habrá un sello de la bestia también colocado para los adoradores de la bestia. Pero nosotros somos tus adoradores, Señor, adoradores du Altísimo, adoradores del Santo de Israel, de aquel que ha venido para redimirnos y rescatarnos. Por favor, haz fluir en nosotros tu amor, Señor, porque el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado cuando Sión dará luz. El tiempo ha llegado, Señor, y habrá un amor profundo entre judíos y gentiles convertidos. Los cristianos, Señor, nos haremos uno verdaderamente con ellos y ellos con nosotros. No habrán más divisiones, Señor. Habrá algo precioso que se manifestará. Oh Dios, esperamos ese día glorioso para vivirlo contigo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por abrir nuestros ojos y nuestro corazón, Señor. Aleluya. Tiempo de misericordia ha llegado a Sión, pues el Salvador su gloria en su iglesia reveló, y en cada hermano fluye su amor, todos en él sienten placer, gozo pleno hay en todo ser, la esperanza de gloria se reveló. Tiempo de misericordia ha llegado a Sión, pues el Salvador su gloria en su iglesia reveló, y en cada hermano fluye su amor, todos en él sienten placer, gozo pleno hay en todo ser, la esperanza de gloria se reveló. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces, dice, las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Aleluya. Tiempo de misericordia ha llegado a Sión, pues el Salvador su gloria en su iglesia reveló, y en cada hermano fluye su amor, todos en él sienten placer, gozo pleno hay en todo ser, la esperanza de gloria se reveló, la esperanza de gloria se reveló. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, mis hermanos, y el Señor nos permita para el próximo domingo compartir otros detalles con ustedes. La paz del Señor.